Feliz sábado a cada uno de ustedes. Vamos a tener el tema de lo que es la santificación y la justificación por fe en Cristo. Antes de comenzar con el tema, pido que tengamos una palabra de oración así como estamos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, tú que moras en el lugar santísimo, en la Santa Jerusalén, en el santuario celestial. De una manera muy en especial te pedimos que hoy tú hables a cada uno de nosotros. Que tú nos des el pan espiritual que necesitamos, Señor. Sé tú propicio de nosotros, que somos pecadores. Que tu Santo Espíritu nos dirija a toda verdad, Señor. Y que Él sea nuestro maestro. Que Él sea el que nos instruya en tu palabra. Ayúdanos a aprender de ti, Padre. Y a entender este tema, porque es vital para nuestra salvación. Porque en Cristo te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. El tema de la justificación y la santificación por la fe a veces es muy malentendido. Y a veces se mira como muy complicado, pero es bien sencillo. Un pequeño resumen: la justificación por fe en Cristo básicamente es perdón que uno recibe. Es lo que es justificación. La santificación viene después de la justificación. Después de que tú ya recibiste el perdón, ya no sigues igual en lo que tú hiciste otra vez. Y ahora ya tratas de cambiar, con la ayuda de Dios, obviamente. Todo esto solamente se puede cumplir por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. En otras palabras, sin Cristo, ninguna de estas dos cosas se pueden hacer. Bueno, sí se pueden hacer, excepto la santificación. La justificación que nosotros nos merecemos es la muerte. Sin Cristo no podemos ser justificados delante del Padre. En otras palabras, dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. Él es el que te justifica. Cuando tú vienes a Él, ahora, antes de ser justificado, en otras palabras, antes de ser perdonado, todo esto es un proceso que envuelve al Espíritu Santo. Primeramente, para poder ser perdonado, ¿tú qué tienes que experimentar? Tú tienes que experimentar lo que es un verdadero arrepentimiento. Cuando tú experimentas un verdadero arrepentimiento, no es que tú eres mejor que los demás, sino es que el Espíritu de Dios está actuando en tu vida y te está diciendo: hey, no estás haciendo bien, necesitas pedir perdón por esto. En Apocalipsis capítulo 3, nuestra lectura, hablando del pueblo remanente de Dios, en Apocalipsis 3:19, miramos lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios da una amonestación muy seria acerca del pueblo de Dios. A esta iglesia, la iglesia de la Odisea, representa al pueblo de Dios. Y dice en el versículo 19: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Oro refinado en fuego representa la fe y el amor que proviene de Dios. Para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte. Las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo. En otras palabras, representan el perdón de Dios, queriendo decir que el pueblo de Dios vive sin perdón de sus pecados. Es lo que está diciendo ahí.
Está diciendo, ustedes no tienen ropas blancas, no tienen vestiduras blancas, primeramente porque no se han arrepentido y no han perdido perdón. Como resultado, tú no puedes tener la justificación de Cristo. Básicamente la justificación de Cristo, lo vuelvo a repetir, es un perdón completo. Leo la definición de lo que es el arrepentimiento o la justificación. Que tiene la justificación, básicamente es el perdón pleno y completo de tu pecado. Pero antes de recibir ese perdón pleno y completo, tú tienes que arrepentirte. Leo una cita del Espíritu de Profecía. Cuando el pecador arrepentido, contrito delante de Dios, discierne la expiación de Cristo en su favor y acepta la expiación como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por fe. En otras palabras, tus pecados están siendo perdonados por tu fe en Cristo, hermano. Es lo que es justificación. No es más que lo ponen la justificación, pero en realidad es un pleno perdón completo de tus pecados. Es lo que es justificación. Pero es un perdón completo solamente en una verdadera fe en el sacrificio de Cristo. Por eso es que sin Cristo estamos perdidos. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos, porque antes de pedir perdón, el Espíritu Santo tuvo que haber obrado en mi vida para yo poder venir y arrepentirme de mi pecado. Porque acuérdense, el Espíritu Santo es el que nos convence de nuestro pecado. Ahora, miremos lo que dice en Romanos acerca de la justificación. Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Miramos lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tú vives por la fe porque tienes fe en Cristo. No es que eres mejor que los demás o tienes una fórmula secreta de estar más cerca con Dios. No es eso. La única diferencia entre una persona que es justificada y una persona que no es justificada es la fe en el sacrificio de Cristo. Cuando tú de verdad aceptas el sacrificio de Cristo en tu vida, se convierte en poder. Se convierte en poder porque ahora ya te transforma, ¿verdad? Es lo que es la justificación por la fe. Por la fe en el sacrificio de Cristo, tú recibes perdón de tus pecados. Eso es lo que es la justificación por la fe. Hermanos y hermanas en Cristo, este tema, si la gente lo hubiera aceptado, los hermanos, desde que la sierva de Dios estaba viva, ya Cristo hubiera venido. Pero este mensaje ha sido rechazado. Ahora, ahorita vamos a hablar de lo que es la santificación. Primero viene la justificación, que es el perdón de tus pecados. Y luego viene lo que es la santificación. Miremos lo que dice acerca de la justificación por la fe en el versículo, ahí mismo en Romanos capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Tiene sentido, versículo Romanos 2:13. Los hacedores de la ley, en otras palabras, una vez que Cristo te ha perdonado tus pecados, porque tú viniste y le pediste perdón, aceptaste el sacrificio de Cristo en tu favor, ahora ya eres justificado. Pero tú eres justificado no en desobediencia, sino en obediencia a la ley de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, no son los oidores. O sea, no nomás es suficiente oír y ya. Yo nomás oigo y ya estoy bien. No, tengo que hacer. Tengo que obedecer a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús.
Todo esto ocurre solamente por la fe en el sacrificio en Cristo Jesús. Hermanos, sin Cristo estamos perdidos. Por eso dice Cristo, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Ni esto se puede hacer sin Cristo, nada. Sin Cristo estamos completamente perdidos. Mucha gente termina aquí, en la justificación. En otras palabras, se arrepintieron de sus pecados por medio del Espíritu Santo. Piden a Cristo perdón por sus pecados y ya terminan aquí. Como resultado piensan que tú puedes seguir en la transgresión de la ley. Y como resultado dicen, no, pues yo voy a ser salvo. Yo voy a ser salvo. Una vez entregándome a Cristo ya estoy salvo. Salvo una vez, ya soy siempre salvo. Pero no es así. Porque si un policía a mí me da un ticket por ir a alta velocidad con el Subaru, el WRX. Si me da un ticket por ir a 120 millas por hora. Y entonces ya después que me deja ir, yo le sigo otra vez y le meto ahora 120 otra vez. Me va a dar otro ticket. Entonces como resultado yo tengo que cambiar mi comportamiento, ¿verdad? No puedo seguir yo igual. Por eso es que un justificado no va a ser justificado nomás por oír la ley, nomás, oh, yo miro que es 65. Sí miro que es 65, pero yo le voy a meter a 110. No estoy haciendo. Por eso dice, los justificados no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley. Cristo no me puede poner sus ropas de justicia en rebeldía, hermanos. Así de simple. Ahí mismo en Romanos capítulo 3, versículo 30. Dice, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión, por medio de la fe en Cristo Jesús, obviamente. Versículo 31. Entonces luego por la fe invalidamos la ley. Ahora porque ya somos perdonados, ¿ya invalidamos la ley? No, dice, no en ninguna manera. Versículo 31, sino que confirmamos la ley. Aquí está lo que es la santificación. La santificación es lo que es una separación para el servicio de Dios. Una vez que Cristo me ha perdonado mis pecados, con la ayuda de Cristo, con la ayuda en la fe en Cristo Jesús, ahora yo ya puedo vivir una vida santa. Con Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es lo que es la santificación. En otras palabras, ya una vez que Cristo te perdonó tus pecados, y ahora ya vives alejado del pecado con la ayuda de Cristo, por medio de la fe en Cristo Jesús. Hermanos, sí se puede vivir una vida sin pecado, pero el problema a veces nosotros es que no queremos. Nos gusta hacer las cosas a veces que hacemos. Tenemos malos hábitos, malas prácticas. La santificación por medio de la fe en Cristo Jesús tiene que ver con el verdadero amor a Dios. Dijo Cristo, si tú me amas, tú vas a guardar mis mandamientos. Un pasaje condicional. Si tú me amas, tú guardas mis mandamientos. En otras palabras, cuando nosotros cometemos pecado, nosotros no amamos a Dios. Pero a veces no pensamos así. A veces pensamos, oh, sí amamos a Dios, pero no podemos decir que amamos a Dios porque dice Cristo, si tú me amas, tú vas a guardar mis mandamientos. Para poder experimentar todo esto, nosotros tenemos que experimentar un verdadero dolor por el pecado. Es el problema. Nosotros no podemos dejar el pecado porque no hemos experimentado un verdadero dolor por el pecado. No nos ponemos a pensar en lo que le causó a Cristo. Tu pecado y mi pecado fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Ahora vamos a mirar lo que es la santificación. Y después vamos a leer una parábola donde te explica todo esto en una parábola nuestro Señor Jesucristo. Miramos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2.
En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, la santificación es la separación para el servicio de Dios, por medio de la fe en Cristo, obviamente. 1:2 de 1 Corintios, dice la palabra de Dios a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados, ¿en quién? En Cristo Jesús, llamados a ser santos. Todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Por eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis que en los últimos días va a haber un grupo, va a haber los santos de Dios. Aquellos que son santificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Aquellos que han sido a ser llamados santos. Y hermanos, ellos son santos. Este grupo de personas son santos. No porque sean mejores que nosotros, sino lo que ellos han hecho es que han aceptado a Cristo Jesús en sus vidas, el sacrificio de Cristo en ellos, y por fe en Cristo han vivido una vida santa. Sí hay gente que vive una vida santa, hermanos. No porque uno vive en pecado, todos viven en pecado, de ninguna manera. Muchos dicen, todos son unos hipócritas. Yo no voy a la iglesia. A mí me dijo una persona una vez, no, dijo, yo no voy a la iglesia porque todos son unos hipócritas. Lo interesante es que cuando nosotros vivimos una vida en pecado o de hipocresía, nosotros pensamos que los demás también viven así. Hermanos, Dios tiene su pueblo. Dios tiene su pueblo, Dios tiene sus santos que viven de acuerdo a la voluntad de Él. Y no porque yo vivo en pecado, todos viven así, no. A veces nosotros, porque nos enfocamos en los detalles de los demás. Otra de las cosas que tiene que ver con la santificación es en San Juan capítulo 17, versículo 17. Dice la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En otras palabras, el estudio de la palabra de Dios con oración por medio de la fe en Cristo Jesús tiene que ver con la santificación. Nos ayuda a vivir una vida santa delante de Dios. Cuando tú dices que tú no puedes guardar la ley, y mucha gente dice esto en el púlpito, no se puede guardar la ley. Ese es un argumento del diablo. Porque ¿cómo podemos servir a un Dios de amor que nos da una ley que no puedes guardar? La ley es bien simple. Dice la palabra de Dios que los que están bajo la influencia del Espíritu, no hay ley para ellos. ¿Por qué no hay ley? Porque el Espíritu Santo te va a guiar automáticamente a guardar la ley. Así de simple. El Espíritu Santo obrando en mi vida me va a ayudar a no mentir, a no cometer adulterio, a vivir una vida santa. Es algo natural. Era lo que hacía Cristo. Cristo caminaba, predicaba la palabra, pero Cristo, ¿ustedes creen que él hacía todo eso, pero diciendo, oh, no voy a pecar, no voy a cometer pecado, voy a guardar la ley? No, era algo natural para Cristo. En 2 de Tesalonicenses, miremos lo que dice la palabra de Dios. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Y a vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a los que decimos por medio de la carta, a ese señalarlo, y no os juntéis con él para que no se avergüence. Espérenme, estoy en el versículo equivocado. 2 del 13 al 15. Sí, es el versículo, disculpen, es 1 de Tesalonicenses.
Bueno, ese versículo no me acuerdo dónde está, pero bueno, lo que quería decir es básicamente la santificación, la justificación viene primero que la santificación. La justificación, un resumen, es el perdón completo por nuestros pecados. La santificación, ya una vez que Cristo nos ha perdonado nuestros pecados por medio de la fe en el sacrificio de Él, ahora ya vivimos una vida santa para glorificarle y exaltarle a Él. Pero vamos a mirar una parábola que muchos de nosotros ya conocemos y explica esta verdad fundamental en la palabra de Dios. Miremos lo que dice Lucas. En Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 27. Ya muchos conocen esta parábola. Es una parábola demasiado interesante. Una historia que contó Cristo Jesús. Dice, versículo 11, Lucas capítulo 15, versículo 11. Comenzamos a leer de ahí. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Él deseaba llenar su vientre de las algarrobas o de las sobras que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y viendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, aquí está lo que es el arrepentimiento. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue conmovido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial, que cuando tú vienes contaminado del pecado, este hombre desperdició todo lo que tenía, pecó contra Dios y contra el cielo. Ahora dice, hey, you know what? El Espíritu Santo obviamente está obrando en este hombre. Estoy bien perdido. Como resultado, dice, viene a su padre. Es lo que es el arrepentimiento. Entonces, después de que viene a su padre, y el hijo le dijo a su padre, aquí está donde está el perdón, donde está el arrepentimiento y le pide perdón. La justificación está aquí. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el vestido. Sacar el mejor vestido y vestirle. Qué interesante. Tuvo que pedir perdón primero y ya luego el padre le da los vestidos limpios, representando la justicia de Cristo, representando el perdón completo por nuestros pecados. Entonces dice vestirle y pone un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Aquí está lo que es la justificación y la santificación. Primeramente, el hombre viene y le pide perdón a Dios, a su padre, representando a Dios obviamente. Le viene y le pide perdón. Lo maravilloso de esta parábola es que pone a Dios de una manera
con una misericordia tremenda. Mira a su hijo de lejos, dice de lejos lo mira. Va, corre hacia él y se echa sobre su cuello y le besa. Qué maravilloso es el carácter de nuestro Dios. A veces nosotros hacemos mirar a Dios como un Dios malo, como un Dios que nomás te está mirando a ver a qué horas haces el pecado para castigarte. Ese no es Dios, ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es un Dios que se complace en la misericordia. También se complace en la justicia, pero también en la misericordia. Oh, gracias. Entonces, después que le pide perdón, su pecado le ha sido completamente perdonado. Justificación. Su pecado ha sido completamente perdonado, es lo que es justificación. Después de la justificación, ¿qué hace el Padre? Traer los mejores vestidos. Vestidle. Obviamente porque este hombre venía sucio, representando la suciedad de su pecado. Y entonces le pone los vestidos limpios. Pero ¿qué es lo único que tuvo que hacer este hombre, este hijo menor? ¿Qué es lo que tuvo que hacer para obtener esos vestidos? Tuvo que venir al Padre. En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos algo que hacer también. No todo puede ser hecho por Dios. Dios nos ayuda, nos da el Espíritu Santo para que nos dirija al arrepentimiento, pero nosotros tenemos que pedir perdón. Dios no puede pedir perdón por nosotros. Este hombre recapacitó, y aquí dice la palabra, dice que empezó a recapacitar, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice: me levantaré, iré al Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuál de los dos hombres que está hablando nuestro Señor Jesucristo, del fariseo y el publicano, cuál de ellos fue justificado? Aquel que, yo doy mis diezmos, yo hago bien. Pero el publicano dijo: Señor, sé propicio de mí que soy pecador. No quería, dice la palabra, no quería ni alzar sus ojos al cielo. ¿Cuál de estos dos fue justificado? Obviamente fue justificado aquel que se humilló delante de Cristo. Fue lo que tuvo que hacer este joven. Fue lo que tuvo que hacer, se tuvo que humillar y pedirle perdón a su padre. Sus pecados le fueron perdonados, justificación. Se le ponen sus vestidos. Después de eso, este hombre dice que se regocijaba con su padre. En otras palabras, vivía una vida santa ya. Santificación. Ya se apartó de ahí, se apartó de lo que había hecho para seguir haciendo el bien, por medio de la fe, obviamente, en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que es la santificación y la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Muchos no experimentan la santificación, hermanos, porque en verdad no tienen fe en Cristo. No tienen fe que pueden ser obedientes. Muchos se burlan de uno. Si tú les dices: tú puedes guardar la ley con la ayuda de Cristo, se burlan de ti. Le dicen a uno que uno está loco. Tú estás loco. Tú no puedes guardar la ley. Todos somos unos pecadores. Y como resultado, hermanos, estas personas viven una vida en pecado y así viven hasta el fin. Lo interesante es que en la palabra de Dios, aquí en Apocalipsis, regresemos a Apocalipsis, capítulo 3. Dice la palabra de nuestro Dios que hay un engaño en el pueblo de Dios.
en versículo 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Lo más triste se encuentra en la frase que sigue. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la condición de muchas personas en el pueblo de Dios. Pero ellos, como los fariseos, se miran a sí mismos y dicen, oh, yo estoy bien. Yo no tengo necesidad de nada. Yo no tengo necesidad espiritual. Es más, a veces llegan a un punto de pensar que ya no ocupan ni del sacrificio de Cristo. Porque ellos supuestamente ya viven una vida santa y ya no ocupan el sacrificio de Cristo. Siendo que dice Cristo, tú no sabes. Es lo interesante, que podemos vivir una vida espiritual que no va de acuerdo con la voluntad de Dios y no saber. Es lo que dice aquí la palabra. No experimentar un verdadero arrepentimiento, perdón por nuestros pecados, la justificación, apartarnos de Él, santificación. Y si uno no experimenta esto, uno sigue en este estado. Pobre, ciego y desnudo. Desnudos porque no tenemos la justicia de Cristo. Ahora, pregunta. Si nosotros no tenemos la justicia de Cristo, o no somos justificados por medio de la fe en Cristo, cuando venga nuestro caso delante del juicio, ¿a quién el Padre va a ver? Va a verte a ti. Porque como tú no aceptaste el sacrificio de Cristo como sustituto en ti, por ti pecador, entonces ahora tu libro se es mirado directamente. Como no tienes un sustituto, alguien que te justificó, ahora viene tu juicio así. Y como resultado, muchos se perderán así. Hermanos, esto es algo muy serio. Es algo más serio de lo que nosotros pensamos. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, el pueblo de Dios carece la justicia de Cristo. No tenemos la justicia de Cristo. Dices, eres pobre, ciego y desnudo. No tienes la justicia, no tienes las vestiduras blancas de Cristo. Y la sierva de Dios te lo explica, que representa la justicia de Cristo. Y la justicia de Cristo representa el perdón. Así de simple. Es el perdón pleno de tus pecados. En otras palabras, para hacerlo más simple, hay personas que todavía no han pedido perdón por sus pecados. Y así viven su vida espiritual. Como resultado, Cristo no les puede poner esas ropas de justificación. Pregunta: cuando este hombre, el hijo menor, andaba malgastando sus bienes en perdición, dice la palabra de Dios, ¿ustedes creen que el padre, su padre de él, sería sabiamente traer unos vestidos y ponérselos? El hombre estaba desnudo y sucio. No, hermanos. El padre no podría hacer eso porque va en contra de la voluntad de él. No podría haber hecho eso él. Por eso es que cuando nosotros estamos perdidamente viviendo en pecado, Cristo no puede arrepentirse por ti. El Espíritu Santo te va a conmover, te va a convencer, pero de ti depende si tú aceptas verdaderamente el sacrificio por fe, y después de aceptar el sacrificio por fe,
con la ayuda de Cristo, tú experimentas la santificación. En otras palabras, vives una vida santa, no para enseñarle a los demás que eres mejor, sino porque ahora ya vives una vida estrecha con Cristo. Es como, por ejemplo, otro ejemplo que voy a poner, por ejemplo, con mi esposa. Si de verdad yo amo a mi esposa, ¿por qué voy a serle infiel? Si de verdad la amo, yo voy a serle fiel naturalmente. Yo no voy a ir manejando en la calle pensando, oh, yo debo de hacerle fiel, yo debo de serle fiel, yo debo de serle fiel. Yo no pienso así. Es naturalmente, yo voy y hago lo que tengo que hacer y es todo. Y no estás pensando en ser fiel. Lo único que tú estás pensando, obviamente, es que tú amas a tu esposa. O tu esposo te ama a ti. Lo mismo es con nuestro Dios. Ese es el conocimiento que debemos nosotros recibir de Dios. Y es lo que dice la sierva de Dios en el deseo de todas las gentes. Que nosotros deberíamos nacer del Espíritu Santo. Una vez que nosotros nacemos del Espíritu Santo, nosotros recibimos un conocimiento más pleno de Dios. Y dice, y como resultado, tú ya eres obediente a los mandamientos naturalmente. En otras palabras, no te estás enfocando en, oh, debo de hacer el bien, debo de hacer bien. No, ese no es el plan. Ahora tú ya vives una vida santa porque te gusta estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la clave de nuestro Señor Jesús. A pesar de que nació en carne humana, Cristo Jesús pudo obedecer la ley. ¿Podría pecar Cristo? Claro que podría haber pecado Cristo. ¿Pero por qué no pecó? Porque Él tenía una relación estrecha con Cristo. En otras palabras, pasaba tiempo con Dios. Como resultado era santificado, apartado, para hacer el bien. Esto es lo que es la santificación, la justificación y la santificación por medio de la fe en Cristo. Repaso. Santificación, primero es justificación, perdón completo por tus pecados. Obviamente antes de recibir un perdón completo, tú tienes que haber experimentado un arrepentimiento. Decir, oh, tengo que venir a pedir perdón. Después de esto, ya como Cristo te perdonó, ahora vives bajo la gracia de Dios, ahora vives apartado del mal, ya te apartas de hacer el mal. Y ahora vives una vida de santificación. O sea, apartados es la separación del mundo para el servicio de Dios. Es lo que es la santificación. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Separados de Él. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Que Dios me los bendiga, es mi deseo y oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Padre, por habernos dado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por haber permitido que Él muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy en este día, Padre, en este tu santo sábado, aceptamos de corazón el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en favor de nosotros. Reconocemos, Señor, que sin el sacrificio de Cristo estamos completamente perdidos. De una manera muy en especial, te pedimos, Señor, que nos ayudes a experimentar un verdadero reavivamiento del cielo. Así como este joven experimentó ese reavivamiento, donde por medio de tu Santo Espíritu se dio cuenta de que lo que andaba haciendo estaba mal. Señor, vino hacia ti y tú abriste tus brazos y lo abrazaste. Así también, Señor, te pedimos que nos ayudes a tener esa experiencia.
Que nos ayudes y que nos des esas vestiduras blancas de nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos si tenemos pecados en nuestras vidas que no hemos pedido perdón, Señor, y que no nos recordamos quizás. Te pedimos perdón. Hemos pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Sé tu propicio de nosotros que somos pecadores. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir una vida más cerca contigo. Una experiencia como la que tuvo Cristo aquí en la tierra, Señor. Una vida así como la que Él vivía cuando Él platicaba contigo. Así como Enoc caminaba contigo, Señor, también te pedimos que nosotros caminemos contigo. Nos enseñes a tener una relación estrecha contigo, Padre. Pero especialmente que nos ayudes a amarte de corazón, Señor. Que nos des ese amor que proviene del cielo. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por la justicia de Cristo. Gracias, Padre, porque no nos merecemos nada. Pero más sin en cambio tú nos amas. Te pedimos que nos ayudes a apreciar cada día de nuestras vidas el sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Y nos ayudes a experimentar un verdadero dolor por el pecado, Señor. Ayúdanos a apartarnos del pecado, Padre. Porque en Cristo te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén.